Pues prácticamente ya estamos aquí, queridos colegas, amigos de este seminario permanente que tenemos desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un colega amigo de ustedes les saluda, el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, desde nuestro campus que tenemos aquí en el norte de la ciudad. Estamos directamente, como todos los martes, en este seminario donde estamos trabajando temas de inteligencia artificial, donde estamos trabajando también temáticas vinculadas con todo lo que tiene que ver con la comunicación estratégica, la cultura digital, la inteligencia artificial y bueno, pues ya estamos prácticamente en este espacio sus queridos colegas, el doctor Alejandro López Novelo y un servidor. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde el Campus Sur, sobreviviendo al peligro. Bien, como siempre, como cada semana, sobreviviendo al peligro y sobreviviendo a estos temas de investigación, ¿no? Tan atractivos y que tan complejos y que avanzan tan rápido. Y bueno, pues como bien lo decías, tenemos un invitado recurrente, ¿no? Al cual le agradecemos siempre su disposición y disponibilidad para compartir sus avances de investigación, ¿no? Con nuestra comunidad. Y me parece que tendremos una gran mañana con Antonio, sobre todo por el tipo de abordaje que él hace, ¿no? Que es pues, básicamente, como lo dice su presentación, ¿no? Incorporando los grandes volúmenes, ¿no? de lenguaje en el análisis de contenido y con fiabilidad y rigor metodológico, ¿no? A veces se nos olvida que los nuevos fenómenos de investigación también requieren nuevas metodologías, ¿no? Nuevas aplicaciones, nuevas implementaciones. Y pues nada, me parece que Antonio, como siempre lo ha hecho, nos compartirá un contenido sumamente interesante y será una gran mañana, querido Jorge. Así es, mi querido Alex, y como decíamos tú, el Madelman de la investigación y nosotros aquí como en Profesión Peligro, precisamente tratando de librar desde la investigación, pues todas las inquietudes que marca precisamente el desarrollo de estas tecnologías disruptivas, que cada vez nos ponen un panorama más complejo, ¿no? Para los investigadores. Decíamos que antes, pues quienes nos dedicábamos a ello, pues vamos a decirlos, nos movíamos entre comillas sobre terrenos seguros, Mm. epistémicos, teóricos, conceptuales, pero conforme se han ido incorporando nuevas herramientas, metodologías, abordajes, complejidades, dentro de todo esto, pues el escenario se ha ido haciendo más robusto y hoy nos pasa lo mismo con las tecnologías, sobre todo por como lo hemos comentado en las últimas emisiones de este seminario, pues seguir el desarrollo tecnológico es prácticamente imposible, ¿no? Digo, estás tratando de comprender lo que la semana pasada lanzaron en, en el Dev Day, por ejemplo, de OpenAI, y no terminas de entender cómo es la integración de los nuevos robots, los SDKs, los MCPs y todo, cuando de pronto te aparece horas después diciéndote, Cloud, pues yo tengo el sistema de análisis, cómputo y programación de código más poderoso del mundo y olvídense de lo que les está diciendo ChatGPT y sale a los minutos Gemini diciéndote, pues yo tengo lo más poderoso que hay ahora en términos de producción audiovisual. Ah, y además también mi agente de codificación es más poderoso que el de Cloud, lo cual hace que de pronto uno diga, ¿qué sigo? ¿Sigo la carrera tecnológica? ¿Sigo la racionalidad? ¿Me sigo formando en términos epistémicos? ¿Me voy sobre toda la parte metodológica? Y yo creo que estas inquietudes que tienen todos los colegas que estamos de alguna manera tratando de entender el mundo de la inteligencia artificial y la cultura digital, pues nos hacemos todos los días. Y por ello, este seminario para tratar de acercar a los expertos, aquellos que han estado buscando fórmulas, metodologías, aproximaciones, rutas, pathways, ¿no? Para poder abordar esto, pues los estamos tratando de invitar para que nos den luces, ¿no? En este mar donde algunos de nosotros nos sentimos que los prompts y todas estas tendencias, pues cada vez nos sumergen, nos revuelcan y las olas nos están llevando mar adentro. Y como bien decías, pues hoy nos tomamos también la libertad de invitar a uno de nuestros queridos colegas, el doctor Antonio Corona, para que trabaje con nosotros esta temática que él ha abordado muchísimo, lleva años experimentando, trabajando sobre ello en la Universidad Autónoma de Coahuila y pues directamente desde nuestros colegas que están trabajando cultura e identidad allá en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Campus Saltillo, pues nos han tratado de dar luces, ¿no? Entonces decía el mismo Antonio, ¿no? Lo difícil que es a veces tener a colegas como Gabriel Pérez Salazar, a quien le mandamos un fuerte abrazo, seguramente está aquí y siguiendo este seminario, tenerlos a tu lado, porque dice, hace que las preguntas se vuelvan todavía mucho más complejas, más robustas, ¿no? Y ello, pues seguramente es parte de lo que nos va a compartir Antonio. Antonio, qué gusto tenerte con nosotros. No, hombre, qué gusto estar aquí. Muchas gracias, Alex Jorge, por esta invitación.
Y pues para nosotros es un gustazo y sobre todo poder compartir con toda la comunidad que sigue este seminario permanente. Y Alex, si nos quieres compartir un poco más de la trayectoria de Antonio para que quienes todavía no tienen el gusto de conocerlo sepan por dónde vienen sus abordajes. Claro que sí, con mucho gusto. Como siempre, cada invitado que tenemos, pues nos mandan una versión muy chiquita de todo lo que hacen. Pero bueno, es un gusto siempre tener a Antonio. Y pues Antonio Corona es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, investigador nacional, SNI nivel uno, miembro del Cuerpo Académico Cultura e Identidad. Es el responsable técnico del Observatorio Medianauta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el cual utiliza métodos automatizados de alta escalabilidad para realizar análisis masivos de prensa digital y discurso político. Sus proyectos actuales de investigación se enfocan en el análisis cuantitativo y cualitativo de discursos en redes sociodigitales mediante herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Es autor de diversos libros, capítulos y artículos científicos, y su trabajo de investigación se centra en la representación de identidades y diversidades en el espacio público, tanto físico como digital, con un enfoque en los constructos mentales de otrificación y diferencia que pueden conducir a la radicalización, discriminación y violencia. Como ven, tenemos a un experto acompañándonos y como siempre, Antonio, bienvenido. Y pues, el espacio es tuyo, micrófonos, pantalla, todo es tuyo. Gracias. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, ya tengo la dicha, la satisfacción de venir por tercera vez aquí al seminario, al webinar, a compartirles pues los avances, las reflexiones que tenemos, tanto teóricas como metodológicas, en torno, cuando empezábamos a ver esto como procesamiento de lenguaje natural, machine learning, le decíamos en ese momento. Después empezamos con inteligencia artificial, los grandes modelos. Y ahora, precisamente en ese sentido, vengo a traerles una actualización de las cosas que se quedaron pendientes o las cosas que se quedaron como incógnitas en la última visita que hice a este webinar, que tiene que ver con la reducción de la incertidumbre y en la incorporación de grandes modelos de lenguaje en el análisis de contenido. En este caso, para aumentar la confiabilidad y el rigor metodológico y de esta manera reducir la incertidumbre. Yo, el análisis de contenido es mi pasión desde el punto de vista de la investigación. Siempre me he especializado en análisis de contenido, es lo que me gusta. Me gustan más los datos, siempre me he sentido personalmente como que un poco a la deriva cuando me ha tocado hacer entrevistas o incluso encuestas o así como que no es lo mío. Lo mío son los datos, entonces me siento mucho más a gusto y he centrado mi carrera científica precisamente en el análisis de contenido y cada vez más trabajar análisis de contenido desde la comunicación es trabajar con grandes datos, ¿no? Trabajar con datos cuyo volumen, cuya rapidez de creación y de desaparición, incluso en algunos casos, rebasa las capacidades de las metodologías tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, el análisis de contenido, y como ya lo he mencionado en alguna otra ocasión, se deriva en interpretar y cuantificar de forma sistemática para identificar patrones, descubrir los temas subyacentes, que es algo que nos interesa mucho, y analizar diferencias discursivas, transversales y longitudinales. Y en ese sentido, pues el discurso que se genera en redes sociales, en Internet, es una vorágine, un mar que durante mucho tiempo no tuvimos. Mucho de mi trabajo desde que llegué aquí a la Universidad Autónoma de Coahuila ha sido intentar encontrar metodologías que permitan alcanzar el nivel de confiabilidad al que estábamos acostumbrados en el análisis de contenido cuando era análisis de contenido con métodos tradicionales y con corpus o con universos tradicionales, donde había una cantidad finita y estable o estática de datos y se podía alcanzar cierta confiabilidad a partir de rigor metodológico y que ahora en cualquier red social, en cualquier plataforma de generación de contenido,
estas metodologías que nos sirvieron durante muchas décadas para realizar análisis de contenido se encuentran completamente rebasadas y durante mucho tiempo, algunos años, pues estuvimos intentando hacer diversos planteamientos metodológicos que intentaran resanar esa, esa ausencia que había en las metodologías de análisis de contenido o de alguna manera intentar disminuir la incertidumbre. Y en este sentido, los grandes modelos de, primero el Machine Learning, que fue por donde empezamos, y ahora los grandes modelos de lenguaje nos han abierto el panorama de una manera enorme porque son herramientas que nos posibilitan tener también de nuestro lado el Big Data, ¿no? Porque al principio era el investigador, el analista de contenido con su metodología relativamente de baja escalabilidad, o sea que no se podía escalar mucho frente a una cantidad de datos inmensa y que se movía con una velocidad espeluznante. Y ahora esta capacidad de ataque o de enfrentamiento que tenemos a los datos ha aumentado bastante gracias a el advenimiento de estos modelos, primero de Machine Learning, ahora de inteligencia artificial, como le llamamos generalmente a los grandes modelos de lenguaje. Bueno, que ya sabemos lo que son, ¿no? Creo que ya todos los que estamos aquí hemos hablado mucho de esto. Son herramientas generativas que producen lenguaje natural, extremadamente eficientes y que están basadas, si ustedes les abren el cofre del carro, el motor es Machine Learning en su modelo o en su vertiente de redes neurales o transformers, pero a fin de cuentas es Machine Learning, o sea que a fin de cuentas es estadística, ¿no? Pero es estadística aplicada a la generación de vocablos a partir de vectores, como ya todos sabemos, y esto nos permite enfrentarnos de una manera muy distinta a los datos. Entonces, bueno, en este caso, los objetivos de la plática eran, por un lado, explorar las fortalezas y debilidades del uso de estos LLMs en el análisis de contenido en cuanto a confiabilidad y rigor metodológico. Y además les quiero compartir, como siempre traigo algunas avances que hacemos de pronto con algunas metodologías incipientes que se nos ocurren, algunas maneras de enfrentarnos a los datos compartir casos de uso de estos LLMs en 4 distintas etapas, o sea, un caso de uso para cada etapa del proceso investigativo en cuanto a análisis de contenido, que sería en la etapa de muestreo, en la etapa de codificación, en la etapa de interpretación y ahora en la etapa de diseño con estos nuevos modelos multiagente que nos están ofreciendo, como decía precisamente Jorge, Claude y todos estos que están en su carrera armamentista por alcanzar el el monopolio del procesamiento lógico-matemático para codificación y todo esto. Esto abre una nueva arista de acceso a los datos. El análisis de contenido, dice Krippendorf, que es el del librito, es una técnica, perdón, de investigación para realizar inferencias replicables y válidas a partir de los textos respecto a los contextos de su utilización. Es sistemático, es lo más importante del análisis de contenido, que debe de ser sistemático, debe de seguir un sistema de reglas y nunca desviarse de ese sistema de reglas. Debe de ser lo más objetivo posible porque su fundamento es cuantitativo y hasta cierto punto viene un poco del positivismo, entonces tiene esta percepción de que la realidad es objetivamente mesurable y en ese sentido busca en la medida de lo posible ser lo más objetivo que permita el método y además busca tener rigor metodológico y esto es lo que más perdemos, lo que es más fácil que se pierda de vista cuando estamos empezando a incorporar estos modelos de lenguaje para la realización de análisis de contenido. Entonces, si tenemos la metodología tradicional de análisis de contenido que siempre hemos utilizado, es que tenemos un fenómeno complejo que no es fácilmente mesurable. Masculinidad hegemónica es el fenómeno que siempre les pongo a mis estudiantes como ejemplo. Y ese fenómeno complejo se tiene que categorizar o se tiene que reducir a categorías o variables cuantificables. Se pierde la complejidad del fenómeno un poco, pero pues así es desgraciadamente la naturaleza de esta metodología. Y a partir de esas categorías se genera un instrumento que sirve como manual de codificación para que una serie de codificadores eh, conviertan estas categorías que son em,
elementos del fenómeno complejo los reduzcan más allá a números, o sea, a variables cuantitativas, y para asegurarnos de que los codificadores todos están eh, interpretando el manual de la misma manera, realizamos pruebas de confiabilidad a final de cuentas, la meta última en mecánica del manual de codificación en un análisis de contenido es eliminar la subjetividad del codificador lo más posible. Entonces, un mundo ideal para el análisis de contenido es un mundo donde los codificadores, o es un solo codificador, o son varios codificadores, pero el manual está tan bien diseñado que la subjetividad de los codificadores, en teoría, lo cual sabemos que es imposible, pero en teoría no impacta para nada la manera como responden en la codificación, o en un mundo ideal, un manual de codificación cuyo codificador está completamente deslindado de su subjetividad, lo cual sabemos que obviamente es imposible, pero este es el mundo ideal, ¿no? El ideal platónico del análisis de contenido. Entonces se realiza una codificación manual, que es estos codificadores a mano nos referimos a uno por uno, se enfrentan a los casos, los codifican como números y luego en una etapa subsecuente se interpretan estos números para alcanzar este, conclusiones respecto al fenómeno. En este caso, pues los retos y las limitantes, que ya lo hemos discutido en otras ocasiones, es el tiempo. Sobre todo, si hay que tener en cuenta y contextualizar estos retos y limitantes en el entorno o en el contexto de los grandes datos, ¿no? En el entorno de que antes había que analizar tal vez 4 horas de televisión. Si estábamos analizando Canal 5 allá en los 80s, había que analizar 4 horas de televisión al día y ahora se suben 1.000 millones de minutos de contenido a YouTube cada hora. Entonces, ni el tiempo ni los recursos humanos nos alcanzarían en toda la eternidad para analizar la cantidad de contenido que se sube en estas plataformas. Otra de las grandes limitantes de las que ya hablamos en la filmina anterior es la subjetividad y el sesgo que es inherente a cualquier codificador porque somos seres humanos y las máquinas, ahorita veremos, no son diferentes, hay un sesgo inherente como ya nos ha enseñado mucho el doctor Gabriel Pérez, hay un sesgo inherente a todos los modelos entrenados porque son entrenados a partir de nuestros propios sesgos. Y otra limitante importante es la escalabilidad, que estas maneras tradicionales de hacer análisis de contenido no están diseñadas para ser altamente escalables. Y altamente escalables nos referimos a una escala geométrica, a una escala logarítmica, donde se pueda eh, realizar la misma operación 15, 20.000, 40.000 veces en un día. Entonces, bueno, esta es la que nos referimos comúnmente como la crisis del método tradicional. Es una crisis de identidad del análisis de contenido ante estas plataformas, porque ya no nos alcanzaban con las metodologías que teníamos. La confiabilidad, la representatividad de estas metodologías tradicionales sufren radicalmente porque no son escalables, porque nunca tenemos, por ejemplo, algo tan sencillo como si nos enfrentamos a Twitter como fenómeno, a YouTube como fenómeno nunca tenemos un número concreto del tamaño del universo. Por lo tanto, se complica el muestreo y todo esto se reduce o se puede conjuntar en lo que es el mayor enemigo o el coco del analista de contenido, que es la incertidumbre, ¿no? Todo el punto del análisis de contenido es la reducción, la mayor reducción posible de la incertidumbre. Entonces, este es un momento de cambio de paradigmas metodológicos. Y esto era ya algo de lo que yo hablaba y de lo que me ocupaba. Ya tengo 10 años trabajando esto. Cuando empezaba el análisis de contenido en Twitter, análisis de contenido en estas plataformas que nos rebasaron, desde antes de los LLMs, trabajábamos con esto o nos preocupábamos por esto y ahora con los LLMs, pues nos da una mayor capacidad de agencia, ¿no? Entonces, bueno, la naturaleza de los mensajes en los medios electrónicos ha forzado al análisis de contenido contemporáneo a desarrollar nuevas metodologías. Y estos giros requieren teorías y conceptos que el análisis de contenido previo no necesitaba. Ahora tenemos que aprender mucho más, nos tenemos que informar mucho más respecto a planteamientos metodológicos, planteamientos heurísticos, que no necesariamente nos ocupaban antes. El análisis de contenido solía ser una metodología relativamente simple en cuanto a que era
lo que llamamos, también trabajo mucho con Game Studies y teoría del juego, no teoría del juego como la de von Neumann, sino teoría de los juegos de Huizinga, y así habla mucho de los juegos los que son sistemas de reglas simples y de alta complejidad. Entonces, el análisis de contenido suele ser un juego o un sistema de reglas simple, pero cada vez se hace más complejo. Entonces, pues alguna vez ya les había contado que la historia de la inteligencia artificial en el análisis de contenido no empezó hace 2 ni 3 años, desde el 63 ya estaban trabajando Newell y Simon con algo de inteligencia artificial para procesamiento de lenguaje natural, con la intención de hacer análisis lingüístico. Luego el modelo conversacionalista de Hayes en 1969, que era que Krippendorff decía que esto no iba a funcionar nunca, porque cualquier modelo que intentara analizar una conversación humana tenía que tener un conocimiento cultural inmenso para poder interpretar, lo cual fue cierto y hasta cierto punto sigue siendo cierto, porque hasta qué grado un modelo de lenguaje hace interpretación de lo que está analizando es un tema de discusión constante. Eh, en 1974 la gente se puso de acuerdo o el resultado de esa discusión del taller de análisis de contenido del 74 era que el único obstáculo era que no teníamos algoritmos lo suficientemente complejos para realizar análisis de contenido automatizado, y ya para los 80s y 90s empezamos, la gente que tenía el mayor acceso a la tecnología, a trabajar con ocurrencias de palabras, entramados semánticos, las funciones discriminantes de Hull en el 2002, Machine Learning, que yo empecé a trabajar 15 años después, un poco atrasado de noticias, pero el Machine Learning, que ya no me voy a detener mucho tiempo en esto, porque le dio paso rápidamente hasta cierto punto a nuestro panorama actual, que es el de los grandes modelos de lenguajes. Y este panorama actual es la misma diapositiva que yo traje la última vez que vine. Y en ese momento, como decía Jorge, esto es tan vertiginoso que nos cambia de día a día. Y es por eso que precisamente yo quería traer algunas cosas de la presentación anterior para ver cómo ha cambiado esta situación. Para empezar, en ese momento yo ponía el logotipo de ChatGPT, el logotipo de OpenAI, pero hoy en día tenemos DeepSeek, tenemos Claude, tenemos Gemini, tenemos Grok, tenemos Llama, un montón de implementaciones de Llama, y cada una de estas tiene un montón de agentes internos. O sea, ChatGPT ya no es ChatGPT nada más. ChatGPT es, bueno, lo que era en algún momento yo cuando empecé a trabajar en ChatGPT era nada más una implementación de GPT-3, después 3.5 y hasta el 4 empezó a suceder este asunto de que cuando uno conversa con ChatGPT, así no desde un punto de vista más complejo metodológico, sino simplemente cuando uno le escribe algo a ChatGPT en la página de internet, hay dos o tres agentes al mismo tiempo, aunque se presenten con una sola identidad, que están interactuando entre ellos para resolver el problema. El primer agente es un agente que decide qué tanto poder computacional necesita la pregunta que le estoy haciendo a ChatGPT. Y el segundo agente es el que decide cómo em, ¿cómo se dice? Reformular, vamos, la pregunta que el modelo que contesta, el agente que me contesta no lee lo que yo escribí, sino que hay otro agente dentro del ecosistema de ChatGPT que vuelve a redactar lo que yo escribí para que sea más legible y más comprensible para el modelo que va a contestar. Y el modelo que va a contestar tiene aparte, como ya hemos visto ahora, este avance que no existía la última vez que vine a hablar con ustedes del monólogo interno. Es decir, que está generando vocablos en su monólogo interno para explicarse a sí mismo lo que me va a contestar. Entonces son cuatro, tres o cuatro los agentes que se ponen de acuerdo y tienen un workflow, un flujo de trabajo para contestar una pregunta en ChatGPT. Esto era algo que antes no funcionaba así. Entonces, es una inteligencia artificial ahorita extremadamente eficiente para el procesamiento del lenguaje natural, ya lo era la última vez que vine, y les hablaba en ese momento que las capacidades eran que tenía una habilidad extendida para entender contexto, sentimiento y matiz, que tenía una alta escalabilidad y tenía un procesamiento de datos de baja estructuración y patrones complejos que permitían un proceso inductivo. Y ahora, aquí está el agregado que le puse ahora, que es que además ahora tienen
un procesamiento e interpretación lógico-matemática de alta calidad, que todavía no tenían la última vez que, que estuve aquí platicando, o al menos yo no tenía acceso todavía a los modelos que tienen esta alto procesamiento e interpretación lógico-matemática, y esto nos permite incorporar no nada más ya como agente de codificación, sino como agente de interpretación, que es lo que veremos un poco adelante, aunque la verdad es que yo todavía no me meto mucho a esto del modelo multiagente como factor de interpretación de resultados, porque pienso que todavía no encuentro la manera de reducir la incertidumbre de cómo se está generando la interpretación, que es algo que desde mi punto de vista, desde mi posicionamiento ante el problema, me genera mucho ruido no tener control o no tener el mínimo conocimiento sobre cómo se está realizando el proceso. Sin embargo, es una carrera de todos los académicos que les interesa mucho el análisis de contenido por incorporar estos modelos, porque además de que es muy emocionante, es una etapa muy emocionante, es una etapa que también da mucho miedo, porque nos da mucho miedo quedarnos atrás, nos da mucho miedo no entender, nos da mucho miedo que nos gane la edad, a veces que no sepamos, o que nos gane el hecho de que no podemos dedicarle todo nuestro tiempo a actualizarnos respecto a algo que cambia literal, como decíamos, hora con hora, ¿no? A lo mejor tal vez a veces en el mismo día suceden tres cosas que serían el, el avance del año en otra época. Entonces, esta vorágine nos ha dado un montón de publicaciones respecto a propuestas de cómo incorporar precisamente estos modelos de gran lenguaje, grandes modelos de lenguaje en el análisis de contenido. Em, Específicamente a mí las que me interesaban, los que me parecen muy importantes son el detalle tal en cuanto a codificación deductiva, la identificación de temas y de patrones. Igual, el modelo de Chiu, y compañía, de la confiabilidad de intercodificadores, que es de lo que vamos a hablar un poco más adelante, que esta confiabilidad de intercodificadores está en GPT 3.5. Les comparto que en GPT 3.5 fue en lo que se codificó, era el modelo al que teníamos acceso cuando codificamos, o sea, cuando hicimos el código de Medianauta, con el que todavía sigue funcionando. Se fue actualizando, ahora ya no usa GPT 3.5, usa GPT 4 o 4o. Sin embargo, era 3.5 cuando se diseñó y hay todavía un montón de código, le dicen legacy code o código de legado, que es código que está muy rebasado en que es muy obsoleto, pero como sigue funcionando, pues no le movemos, ¿no? Porque es más, si sigue funcionando, no le movemos hasta que no nos quede otra opción más que moverle. El modelo de agentes, esta distribución multiagencial, incluyendo el diseño, que es lo que es muy interesante ahorita, como pasó de ser, nos dedicábamos hace un par de años a justificar el hecho de que se podía empezar a utilizar a ChatGPT o a estos modelos, no necesariamente ChatGPT, se puede empezar a utilizar a los modelos más avanzados de inteligencia artificial como asistentes de codificación o como codificadores en un análisis de contenido. Y ahora ya empezamos a ver que los tenemos que empezar a justificar que se estén utilizando como agentes en el diseño de la implementación, no necesariamente de la implementación metodológica, pero sí de la implementación mecánica, es decir, del diseño del código. Porque como ya hemos visto, todos hemos visto este año cómo el vibe coding llegó para quedarse, incluso fuera del vibe coding, y lo veremos ahorita, el aumento en la eficiencia y en la eficacia de un programador programando con un modelo multiagente es bestial. Entonces es algo que al menos la gente que trabajamos con programación directamente tenemos que incorporar de inmediato. Y esta codificación de conceptos latentes, que es otra cosa que les voy a quedar de ver, la vamos a hablar muy poquito ahorita porque no nos va a dar tiempo de hablar de cómo se puede incorporar, pero para no perderme mucho en los detalles, las ventajas, entonces es la eficiencia, la escalabilidad,
La confiabilidad y la consistencia hasta cierto punto vamos a ver un poco qué es ventaja y desventaja. Es ventaja en el sentido que en teoría hay un solo codificador, es desventaja en el sentido de que hay un solo codificador y específicamente cuando ese codificador es no solo un modelo de caja negra, sino que es propiedad intelectual de una compañía privada y no sabemos cómo fue entrenado, entonces ahí surgen un montón de problemas éticos y metodológicos también. Lo que sí es que nunca se va a cansar, no hay fatiga. Y la reducción de sesgo y subjetividad hasta cierto punto parecería que es así, pero los estudios y las reflexiones que ha hecho Gabriel Pérez últimamente nos han mostrado que no es tan sencillo y que el sesgo y la subjetividad de la cultura que produce el modelo del lenguaje sigue estando en el modelo del lenguaje. Y una comprensión avanzada del lenguaje, no en comparación con un ser humano, pero sí en comparación con los modelos que teníamos antes. Y las desventajas, que son las que más me interesan ahorita, son la falta de transparencia, el hecho de que son modelos de caja negra y no sabemos cómo funcionan, y muchas veces ni siquiera los autores de los modelos saben cómo funcionan. O sea, conocemos la matemática básica y la estadística básica que los genera, pero la complejidad emergente es algo que nos rebasa completamente porque estamos hablando de bases de datos con una multidimensionalidad, logarítmica y la reproducción de sesgos inherentes, una vez más, al corpus de entrenamiento, los retos de la interpretación de matices culturales, sarcasmo, regionalismos, es algo que ha estado trabajando Gabriel también muy, muy de cerca, lo cual nos lleva a un marco ético también rebasado. Y para mí todo esto se reduce a incertidumbre, que como les digo es lo que más miedo nos da como investigadores, al menos a mí lo que más miedo me da como investigador de análisis de contenido es ver un fenómeno que en vez de reducir la incertidumbre, que es lo que nosotros buscamos, tenga cada vez más incertidumbre por el mismo método que se está utilizando. Porque hay una aproximación al conocimiento que cada vez está más de moda, que porque funciona, desgraciadamente, o sea, tiene resultados, arroja resultados, pero no necesariamente es un buen posicionamiento ético frente a los datos, que es el modelo que le llaman de computer science, que es la idea de que trabajar con estos procesos, con estas metodologías, no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista computacional. Desde el punto de vista computacional hay un cambio filosófico en el sentido de que desde el punto de vista computacional, si funciona, no me interesa tanto cómo funciona, ¿no? Lo que me interesa es que funcione, que es un poco lo que vemos en marketing, lo que vemos con el análisis de sentimiento y así, estos modelos de diccionarios muy avanzados de caja negra que no sabemos bien a bien cómo funciona, pero cómo funcionan, no nos preocupamos tanto por ello. Y a mí me preocupa esto y yo pienso que una aproximación más científica que tenga fe en el proceso es la que debemos de tener en cuenta. Entonces, la última vez que vine, les dejaba estas conclusiones, que es, si bien los LLMs permiten la escalabilidad y complejización del análisis de contenido, también permiten una mayor precisión y un menor grado de sesgo, salvo el implícito en el corpus de entrenamiento. Y el peligro es depender cada vez más de estos procesos de caja negra, y hay que tener una aproximación puramente científica que tenga fe en el proceso y en la evidencia, más que fe en el resultado, y que son indispensables la ética y el pensamiento crítico. Y de ahí aquí es donde parto ahora para, precisamente de esto partimos, para intentar realizar aproximaciones que sean sistemáticamente más sencillas y que nos permitan tener estos que están encuadrados en rojo, un mayor control sobre ello. Uno, sobre el corpus de entrenamiento y dos, sobre el proceso. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora, que les traigo para compartirles algunos humildes intentos que hemos hecho por avanzar en este sentido, han sido precisamente con la intención de tener mayor control sobre el corpus de entrenamiento, o sea, sobre la manera como se entrena el modelo y tener mayor control sobre el proceso y un mayor rigor científico en el proceso para tener menor incertidumbre. Entonces, nuestros objetivos en este caso son siempre buscar la reducción de la incertidumbre, lo cual se traduce en tener un mayor control sobre los procesos, tanto por el proceso externo, que sería el método utilizado para la investigación, como del proceso interno, que sería en este caso
los inner workings o el entrenamiento interno del sistema, el proceso interno del sistema de generación de lenguaje y una mayor descentralización, que es algo que también nos está preocupando, el hecho de que si todo lo hacemos server-side, o sea, si todo lo hacemos del lado del servidor, el servicio que estemos utilizando, sea cual sea, sea Claude, sea OpenAI, incluso siendo DeepSeek, a menos que tengamos una gran computadora con DeepSeek instalado, sigue siendo un proceso que cada vez se centraliza más. O sea, el proceso, estamos empezando a ver una tendencia a la centralización de los procesos investigativos y científicos, lo cual es preocupante y por lo tanto tenemos que tender también, si queremos mantener nuestra independencia científica, hacia un afán por la descentralización. Entonces, en este sentido, les traigo 4 ejemplos de cosas que hemos estado intentando implementar, algunas con mayor, otras con menor resultado o con menor éxito en las distintas etapas del análisis de contenido. En la primera etapa, esa es la etapa de muestreo, les traigo un caso que es en Medianauta. Nosotros tenemos un sistema, que es este sistema que les digo que funciona todavía con código de legado, o sea, con código que funciona pero está rebasado, que recupera todos los días un montón de notas periodísticas, las categoriza en una base de datos, aplica codificación a esta base de datos y nos ofrece tendencias. Y esto lo hace constantemente todos los días. Entonces tenemos aproximadamente ahorita unas 22,000 notas en la base de datos ya codificadas. Y lo que nos interesaba era trabajar con la sección de deportes de estos periódicos que están en la base de datos y específicamente con las notas de deporte femenil. Y el primer problema con el que nos encontramos es que ahorita la base de datos es de 22,000 notas, pero del año que entra va a ser de 30,000, luego va a ser 40,000, y necesitamos una manera de que podamos identificar las notas sobre deporte femenil en los periódicos sin necesariamente tener que leer o codificar todas las notas nada más para saber si pueden entrar en la muestra que nos interesa, que es la muestra de notas que se tratan sobre deporte femenil. Entonces, el objetivo de esta implementación sería encontrar cómo codificar las notas nada más de manera binaria si son de deporte femenil o no son de deporte femenil. Uno de los problemas es que hay un desbalance muy grande en los datos, obviamente, porque como ustedes imaginarán, hay aproximadamente de 10 a 20 notas sobre deporte varonil por cada nota sobre deporte femenil, por lo cual los datos están muy desbalanceados y tenemos que encontrar, la clasificación tiene que tener en cuenta que son más importantes los falsos positivos, son más perjudiciales los falsos negativos que los falsos positivos. Entonces, en este sentido, para poder enfrentarnos o limpiar esta base de datos, no limpiar, pero sí reducir esta base de datos nada más a las, no sé, 500, 600 notas que nos interesan, podemos dedicarle meses de trabajo o tal vez, o sea, meses de trabajo personas. Si tuviéramos un equipo de 10 personas, a lo mejor sale en 15 días, pero no es escalable. O sea, ahorita a lo mejor lo logramos hacer, el año que entra ya no lo vamos a lograr hacer porque va a ser el doble de notas y todo como esta, como los procesos de Medianote están diseñados precisamente para tener una alta escalabilidad. eh, todas estas soluciones metodológicas que se hagan sobre la base de datos también tienen que tener una alta escalabilidad. Entonces teníamos dos opciones básicamente, que era codificar directamente a través del API de OpenAI, que es lo que hacemos con las notas todos los días, con las notas políticas. Este sistema sigue funcionando así, que básicamente tomamos el texto de la nota, se envía a OpenAI a través del API, un asistente de OpenAI codifica la nota de acuerdo al manual de codificación y nos regresa el resultado. Así hemos estado funcionando en Medianauta para el em, para el primer proyecto que tuvimos, que fue el de encuadres en las notas periodísticas a cargo de la doctora Brenda Muñoz, que es también la coordinadora general de este observatorio Medianauta.
Y el problema que tiene esta opción es que es un modelo de caja negra, no sabemos cómo se está haciendo, es un modelo centralizado porque dependemos de OpenAI y le tenemos que pagar a OpenAI para que lo haga, y tiene todos los sesgos que están presentes en el modelo de generación de OpenAI. Y tenemos otra opción que fue por la que nos decidimos, por la que nos decidimos a fin de cuentas, que es un modelo ad hoc, o es un modelo que inventamos para esto, o que decidimos para esto, que tiene un mayor acceso a los datos y está completamente descentralizado. O sea, no ocupamos sí ocupamos un modelo de lenguaje y ahorita vamos a ver, pero no ocupamos ningún modelo de lenguaje de los grandes, pues. El primer paso en este método sería una heurística de diccionario. O sea, lo primero que hacemos es elaborar un diccionario con palabras que claramente se podrían fungir como evidencia de que la nota se trata de deporte femenil. Por ejemplo, femenil, jugadora mexicana, cosas que estén en el lenguaje con mucho género. Entonces se elabora este primer diccionario. Este diccionario no va a ser para nada el que decida, pero sí es una aproximación heurística. O sea, es una primera aproximación que nos permite tener de entrada una base de datos pequeña, clasificada, con muy baja precisión. O sea, le va a atinar esta heurística nada más le pone deporte femenil si incluye una de estas palabras. Si no incluye una de estas palabras, no le pone deporte femenil. Entonces su precisión, como podrán imaginar, es muy baja porque es un modelo de muy baja sofisticación, pero lo que nos da es una pequeña base de datos que ya está codificada en es o no deporte femenil, ¿no? Aunque sea incorrecto, porque después vamos a partir para un modelo de Machine Learning. Entonces lo que hacemos a continuación es, utilizando Label Studio, que es una plataforma de código abierto para clasificación de datos, precisamente para entrenar modelos de Machine Learning, a través de Label Studio. Lo que nos permite Label Studio, esto no tenemos que utilizar Label Studio, pero es mucho más cómodo, la verdad, porque nomás subimos un CSV con la base de datos que ya tenemos. Le decimos cuál es la celda que vamos a codificar y cuál es el valor que le podemos asignar. Y nos da este, eh, como que esta interfaz esta no es, ahorita no tengo acceso a la computadora donde tenemos esto, porque en este momento estoy en casa, pero esto es un ejemplo que encontré en internet y así es como funciona. Se nos da esta eh, interfaz bastante cómoda donde podemos nosotros ir codificando de manera manual. Y esto es lo que se hace a continuación. A partir de la heurística del diccionario, revisamos o digamos, 300 notas codificadas por la heurística del diccionario y nosotros certificamos si están bien o están mal, ¿no? O sea, las codificamos de manera manual. Y estas notas codificadas de manera manual son ya después exportadas. El resultado de esto son 300 notas codificadas, 150 de manera positiva, 150 de manera negativa, más o menos, que se codifican con la interfaz binaria de si es femenil o no es femenil, luego se exporta a CSV. Y el tercer paso, en este caso, sería utilizar un sistema de machine learning sofisticado para para que decida a partir de estas notas, cuando una nota se trata sobre deporte femenil o no se trata sobre deporte femenil. En este caso, recurrimos a Beto, que Beto es la versión en español de BERT. BERT es un es un modelo de transformadores, igual que los que ChatGPT o que Cloud, pero es un modelo de transformadores relativamente pequeño que se corre de manera local, que es de código abierto, entonces, y que está específicamente diseñado para clasificar lenguaje en condiciones binarias, ¿no? Entonces, este modelo, nosotros lo tenemos, no estamos pidiéndole ayuda a ningún proceso de centralizado. Nosotros lo estamos haciendo con un sistema, un modelo de transformadores de código abierto que está en nuestra propia computadora y se tarda un poco en entrenar, sí es cierto, o sea, se tarda algunas horas en entrenar, tal vez algunos minutos, dependiendo de la base de datos, pero lo que logra es que a partir de esto me entrega
una clasificación realizada con este modelo, porque a diferencia de un LLM, que es básicamente lo mismo que Beto, pero es un modelo de lenguaje que está diseñado para generar este texto, Beto está diseñado para clasificar texto. Entonces lo que me entrega es una clasificación binaria a partir de variables que yo le entregué, de algo que yo quiero que clasifique. Y en este caso lo que le entrego son las 300 notas que se codificaron manualmente a partir de la heurística del diccionario y me da una precisión de 0.82 y un score F1 de 0.82, lo cual es bastante aceptable. No es perfecto, pero en asuntos de Machine Learning, 0.99 es siempre malo. No es bueno que tenga una precisión casi de 100% porque es muy fácil de lograr, pero no refleja las características del fenómeno. Y lo más importante es que, bueno, uno, no está centralizado, como podemos ver aquí en la... Ahí disculpen mis diapositivas medio fellitas y mal hechas, pero acabo de migrar a Linux, me salí completamente del ecosistema de Microsoft, entonces apenas la estoy aprendiendo a las alternativas de código abierto que hay para la suite de Office. Entonces, pues el momento resultado es que hay diapositivas un poco sosas, pero en este caso la opción uno era nada más, tenemos los datos, los enviamos a ChatGPT, ChatGPT nos da los resultados y confiamos en que ChatGPT lo hizo bien, ¿no? En este nuevo modelo, en este otro modelo que tenemos nosotros preclasificamos los datos y luego manualmente los revisamos y esa revisión manual se, eh, se clasifica de una manera más sofisticada con con el modelo Beto que tenemos localmente, pero además entra en un bucle de recursión en el cual lo que me dé Beto con las nuevas notas que llegan todos los días, lo podemos a volver. Es una recursión supervisada. Cada determinado tiempo nosotros podemos sacar una muestra de lo que ha clasificado Beto y ver si lo hizo bien y si lo hizo mal. Y esa información se incorpora a nuestro propio Beto porque nosotros tenemos un modelo que ya está cargado que además, porque recibimos, o sea, descargamos el veto como está en GitHub, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros hacemos este proceso, el modelo se convierte en nuestro modelo porque cada vez se incorpora más la información que le estamos dando a nosotros, ¿no? Que le llamaríamos como que entrenamiento personal. Y entonces esto nos permite, uno, tener completo control sobre el modelo hasta cierto punto, tener control sobre los datos y no depender para nada de ningún modelo centralizado. Este sería el primer caso. Este sería en el caso del muestreo. Luego, en el caso de la codificación, este, para incorporar modelos de lenguaje en la codificación, esto fue lo primero que empezamos a hacer en Medianauta. Lo hacemos con el con el este, estudio sobre framing de la doctora Brenda, que les digo que es la coordinadora general del observatorio. Pero además tenemos otro proyecto del doctor Rodolfo Barrientos que se ocupa del framing en el discurso de Claudia Sheinbaum. Y para esta investigación, que es sumamente interesante, eh, estamos concatenando o generando de manera sistemática una base de datos que llamamos base de datos mañanera, que incluye toda la información de las conferencias matutinas del gobierno de Claudia Sheinbaum desde el inicio del sexenio, separados por fecha, emisora e intervención en un JSON anidado, muy fácil de buscar, que si alguno de ustedes lo ocupa o les interesa para hacer alguna investigación, con todo gusto se lo podemos compartir. Se nutre cada mes con con toda la transcripción de las mañaneras que el gobierno de la República hace públicas cada semana. Y el interés del doctor Rodolfo Barrientos es precisamente analizar el framing en el discurso de Claudia Sheinbaum. Entonces, tiene un manual de codificación, que es lo que hacemos en análisis de contenido. Tenemos nuestro manual de codificación, que es un manual de codificación bastante grande, de varias páginas, con un montón de variables. Y lo que hacíamos, el código delegado que les digo en Medianauta, lo que hacíamos originalmente, porque esto se construyó utilizando el API cuando estaba de moda 3.0, creo, GPT 3.0 y después GPT 3.5. En ese momento no existían los asistentes en OpenAI, no existían los agentes. Entonces la manera que hacíamos era que inyectábamos el manual en en un historial de conversación. O sea, generábamos una conversación en retroactivo
donde inyectábamos todo el manual de codificación y esta información la enviábamos como un query al API de OpenAI y OpenAI nos regresaba una base de datos que después se tenía que interpretar, porque nos regresaba, nos escribía, ¿no? Nos escribía un párrafo que era lo que hacía ChatGPT o GPT en ese momento. No había manera de pedirle que nos entregara un producto específico. Y aparte de realizar esta injerción del manual en el historial ficticio de conversación que se iba a enviar para procesar, todavía cuando recibíamos la información había que tener un programa o había que codificar un programa que sacara la información, o sea, la codificación de la respuesta que nos había enviado ChatGPT, lo cual era sumamente este, oneroso y además poco eficiente, ¿no? Porque trabajamos con muchos más datos de los que necesitábamos. Entonces, ahora ya cambió. Como les decimos, esto cambia mes con mes y ahora la manera como se está trabajando, específicamente en las mañaneras y en otros, en otras implementaciones de Medianauta es a través del sistema de asistentes, que ya no tenemos que inyectar el manual de codificación. El manual de codificación está en una caja de documentos que se llama Vector Store, que está server-side, está del lado del servidor en OpenAI. Y tenemos asistentes que que tiene un asistente que tiene las instrucciones de funcionar como asistente de codificación y de codificar de acuerdo a las instrucciones del libro de códigos o del manual de codificación y además entregar el resultado en formato JSON o en formato de diccionario de Python, por lo cual ya no tenemos que estar buscando en la respuesta las palabras clave, sino que ya simplemente recibimos el diccionario y lo nutrimos en la base de datos. Avanza tan vertiginosamente que esto ya está deprecado. O sea, el sistema de asistentes ya anunció OpenAI que ya no lo van a seguir utilizando. Ahora van a utilizar un sistema de agentes. Entonces tenemos un par de meses para cambiar al modelo de agentes y porque el modelo de asistentes ya no se usa, pero este es el sino de la gente que estamos trabajando con estas plataformas que cambian día con día. Entonces, el procesamiento de respuestas, una vez más, se hizo mucho más sencillo, porque antes teníamos que tener todo este código para encontrar dentro de la respuesta que nos daba el LLM dónde estaban los números que nos interesaban. Y ahora nada más le podemos decir al LLM que nos envíe un diccionario de respuestas, como vemos en la derecha. Entonces ya nada más tenemos que cargar el diccionario en la base de datos y ya está. Pero nos enfrentamos al problema de la confiabilidad, o sea, de cómo podemos eh, asegurarnos de que haya confiabilidad en el proceso de codificación, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es que estamos tratando a GPT o al asistente de GPT como si fuera un asistente de investigación o como si fuera un codificador, o sea, una persona que nosotros estamos empleando o ocupando para codificar. Y en principio, esto no tiene ningún problema hasta cierto punto. Podríamos argumentar que no constituye un gran dilema ético o metodológico, porque como hablábamos al principio, el punto del manual de códigos es reducir la subjetividad del codificador lo más posible. Entonces, la humanidad del codificador en análisis de contenidos no es un plus y no es una ventaja, sino al contrario es una desventaja, o es algo que se intenta minimizar o eliminar lo más posible. Como les decía, en análisis de contenido, un codificador automático, un codificador que esté completamente divorciado de su subjetividad, sería el ideal. Perdón. Entonces, tradicionalmente, la confiabilidad entre codificadores se analiza mediante o la confiabilidad en el proceso tradicional de análisis de contenido, la medimos con ICR o con lo que llamamos confiabilidad entre codificadores, que es un proceso muy sencillo. Le damos el manual de codificación y le damos una cantidad de ítems específicos a dos o más codificadores, tradicionalmente a dos codificadores, y estos dos codificadores analizan los mismos ítems y vemos qué tanto coinciden sus respuestas. Si sus respuestas coinciden en una cantidad o en un porcentaje que supera el margen de error,
podemos decir que funciona, ¿no? Y si no, hay que ver cuáles son los ítems en los que más eh, em, desacuerdo hay y hay que modificar el manual de codificación para que sea más claro respecto a la interpretación de estos ítems y volvemos a hacer lo mismo hasta que alcancemos una confiabilidad que sea eh, aceptable, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, ¿cómo le hacemos cuando uno de los codificadores o más son asistentes o son agentes o son implementaciones de modelos de lenguaje? Porque el asistente de OpenAI me hace la codificación de la misma manera que me lo hace cualquier persona, pero no es cualquier persona, es un modelo de lenguaje. Entonces, pues esto es lo que proponemos nosotros, que el modelo tradicional no es que lo incorporemos al principio, es importante para nosotros no incorporarlo en la primera prueba de confiabilidad, sino tener la primera prueba de confiabilidad entre dos codificadores humanos y luego, ya que se haya pasado esa primera etapa de confiabilidad, volver a replicar la confiabilidad, la prueba de confiabilidad, pero esta vez entre los dos codificadores humanos y el asistente de OpenAI, ¿sí? Y puede aquí, ahorita hablamos un poco de la temperatura, pero puede hacerse entre dos asistentes humanos y dos implementaciones de OpenAI con distintas temperaturas, pero cuando se pase esa segunda etapa de em, prueba de confiabilidad, entonces podemos empezar a utilizar al asistente con la configuración que resultó idónea realizar para realizar el análisis de contenido. Y aquí nos enfrentamos a un problema importante que es que generalmente nosotros no le podemos mover eh, los parámetros al cerebro de una persona o al historial o a la subjetividad de una persona. Sí le podemos mover los parámetros al asistente de OpenAI hasta en la medida que nos lo permite el sistema de OpenAI. Entonces aquí tenemos que podemos modificar el manual o podemos modificar al asistente. Y aquí nos enfrentamos al dilema ético de qué tan ético es modificar al asistente para que eh, conteste lo mismo que los otros codificadores, cuando tradicionalmente en la metodología tradicional lo que habría que hacer sería modificar el manual hasta que los tres codificadores me den los mismos resultados. La prueba que proponemos, o sea, no es que nos la hayamos hecho, pero para nosotros la prueba estadística que se puede hacer más, la prueba de confiabilidad estadística que nos resulta más útil es el alfa de Krippendorff, ya específicamente para análisis de contenido, y nos permite algunas cosas clave que otras pruebas no nos permiten. Nos permiten incorporar más de dos codificadores, porque la mayoría de estas pruebas son intercodificadores, o sea, solamente entre dos codificadores. Nos permite además hacer múltiples codificaciones de IA del mismo ítem, que era algo de lo que ya les hablaba, y además nos permite un mayor número de valores perdidos, porque desgraciadamente una de las cosas, bueno, a veces hay proyectos de análisis de contenido donde también se pierden muchos datos, aunque seamos codificadores humanos, pero generalmente podemos asumir que cuando estamos trabajando con estos modelos, al menos en mi experiencia, que ya llevo 2 años con Medianauta, hay un mayor número de valores perdidos. No es un número escandaloso, pero sí tenemos más valores perdidos que, eh, que en una codificación tradicional, lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que aplicar una prueba que lo, que lo prevea. Entonces, bueno, esta es la prueba que proponemos para esto, pero además tendríamos que pensar en la posibilidad de analizar ahí me faltó una D, pero la confiabilidad intracodificadora, que es algo que para mí podemos hacer de manera relativamente sencilla con inteligencia artificial. Es decir, nosotros le podemos decir al mismo modelo, al mismo asistente que nos codifique lo mismo 15 veces, 40 veces, 70 veces y ver qué tanto cambia la información. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque uno de los parámetros que nos permite mover el sistema de los LLMs es la temperatura. Es decir, qué tanto azar hay en la selección del próximo token. Y si le ponemos una temperatura de 1, nos va a dar siempre la misma respuesta, por lo cual nuestra confiabilidad intracodificador va a ser 100%, lo cual no significa que esté bien hecho. Entonces habría que ver
si nos conviene más, y esta es una decisión metodológica de la cual yo todavía no tengo respuesta, que tendrá que ver cada quien cuál es su jerarquía de valores, si nos conviene más tener una temperatura de uno para poder asegurarnos de que siempre va a haber, de que no hay azar en la respuesta del modelo, con una temperatura de 100% lo podemos lograr, o si nos conviene modificar la temperatura de manera que se acerque lo más posible a las respuestas de los codificadores humanos, que sería la otra opción que me parecería lógica hasta cierto punto. O simplemente no mover la temperatura, ¿no? Y trabajar nada más con modificación del manual, lo cual hasta cierto punto podríamos decir que es más parecido a la metodología tradicional, pero también puede ser algo muy desgastante porque puede llevar muchas iteraciones. Entonces, este sería el segundo caso que les vengo a platicar. Como ven, a veces hay más interrogantes que certezas, pero pues poco a poco vamos intentando enfrentarnos con estos fenómenos. El tercer caso es un caso muy, muy rapidito. Estos últimos dos casos ya son más rapiditos. En este caso, en cuanto a la interpretación y visualización, de datos que ya están codificados. Tenemos el caso de la base de datos Bodas de Saltillo, que es una base de datos que incluye el texto y fotografías de la cobertura nupcial local en Internet de los últimos 10 años. Y lo que buscamos aquí son constructos discursivos latentes en el texto, que como ya habíamos visto, es algo en lo que el análisis de contenido últimamente se ha estado ocupando cada vez más, de los conceptos o constructos latentes en el texto. Entonces, a partir este es un proyecto del doctor Jesús Cervantes que se ocupa sobre mitología del amor y del amor romántico, y específicamente lo que le interesa a él es la presencia y dominio de constructos discursivos respecto al amor romántico en las notas nupciales, y tenemos esta categorización de 5 constructos latentes, y medimos la presencia de estos constructos en el corpus, o sea, qué tantas notas incluyen este constructo, pero además un promedio del dominio por nota, es decir, cuando las notas incluyen este constructo, qué porcentaje de la nota es evidencia, son vocablos que evidencian este constructo. Y esto se hizo a través también de un modelo de diccionarios. Se generaron diccionarios con un chorro de palabras y vocablos y frases que son evidencia de la presencia de cada uno de estos constructos, y eso fue lo que se midió. Y la cosa es que aquí hay una relación muy interesante entre presencia y dominio, que nosotros viendo la tabla no lo podemos visualizar hasta cierto punto, pero ahora tenemos la opción de la base de datos, ponerla en un sistema o sea, en un sistema de alto razonamiento lógico, y pedirle que nos encuentre patrones, que nos encuentre relaciones interesantes, que nosotros después podemos corroborar, por supuesto, pero nada más como una primera aproximación. Y esta primera aproximación nos permite encontrarnos con cosas como esta, que es y esta nota fue idea del modelo de lenguaje, esta visualización fue idea del modelo de lenguaje, de comparar el dominio con la presencia cuáles, para ver de manera visual muy claramente cuáles son las notas cuáles son los constructos que más pervasivos son en las notas, pero además que tanto dominio tienen. Y tenemos aquí, por ejemplo, el caso de que a pesar de que el concepto de monogamia está presente en la inmensa mayoría de las notas, es muy poco el porcentaje del discurso dentro de las notas que se ocupa de él. Y el constructo de perdurabilidad es lo contrario, y además encontró otra correlación importante. El modelo de lenguajes, cuando le pedimos que nos ayudara, que nos diera una segunda opinión respecto a la interpretación de los datos, encontró que el concepto de omnipotencia del amor, es decir, que el amor todo lo puede y las parejas están predestinadas a vivir una con la otra, está estadísticamente, sí, la correlación negativa estadística es significativa entre la presencia de este constructo y la presencia de palabras que tienen que ver con el estatus social o el poder económico de los novios.
lo cual nos abrió todo un panorama respecto a cómo el estatus económico de las familias que están involucradas en la boda provocan que haya menos interés en el amor como concepto, ¿no? Lo cual ya, eso ya no me toca a mí, eso le toca al doctor Jesús Cervantes, que es el experto en interpretar esto y qué significa esto a nivel cultural y a nivel discursivo, pero esto son cosas que nos permiten tener una segunda opinión en cuanto a la interpretación de los datos que obviamente, por supuesto, se tienen que revisar y volver a revisar, lo mismo que tendríamos que revisar y volver a revisar cuando un asistente de investigación nos llegue con una idea que diga, es que encontré en los datos esta tendencia, es algo que a final de cuentas es responsabilidad del proyecto, es responsabilidad de los doctores, de los investigadores, revisar que efectivamente existan estas tendencias, que existan estas correlaciones, pero como análisis inicial puede llegar a ser hasta cierto punto invaluable, teniéndolo muy claro sus limitaciones. Y el cuarto caso es es el caso que más eh, me preocupa a mí o me quita el sueño hasta cierto punto, que es la injerencia del modelo en el diseño mismo de la investigación. Y yo me refiero no al diseño metodológico, porque yo sí estoy hasta cierto punto en el campo que dice que el diseño metodológico siempre debe estar completamente en manos del investigador. Pero el diseño mecánico, es decir, cómo esta metodología se va a convertir en un código programático que vamos a implementar, ha cambiado radicalmente en los últimos 6 meses. Antes, esto es cuando formamos Medianauta, cuando hicimos todas estas investigaciones, este era nuestro IDE, o sea, cuando yo me sentaba a escribir el código, esto era lo que veía. Un cuaderno de Jupyter donde está mi código y si yo a mí tenía algún error, alguna em, interrogante, yo tenía que acudir a internet a ver o aprender cómo arreglarlo o si no sabía que estaba mal, me tenía que dar de topes con el código 5 días, 10 días, 15 días hasta que supiera qué pasaba. Y esto ha cambiado radicalmente para todos los programadores en los últimos un año, 6 meses, porque ahora este es el ID que se usa. Esto es Windsurf. Y ahorita en esta pantalla hay cuatro agentes distintos, ¿no? Está un agente que se llama Cascade, que está, que es el que vemos en la derecha, que es el Cascade Code, que está constantemente viendo lo que yo estoy escribiendo y lo está corrigiendo o está prellenando las cosas. No nada más como un autocompletar, sino simplemente está prellenando el código que intuye que voy a necesitar. O sea, está viendo al mismo tiempo que yo constantemente. Luego, como tenemos nosotros la asociación con OpenAI, tenemos Codex, que es el sistema de OpenAI, que está, lo pueden ver en la izquierda, que tiene acceso al código también y lo puede modificar, pero requiere una pregunta específica. Si yo le digo, algo no está funcionando aquí o quiero que este código haga esto, le escribo, es como un chat y modifica directamente este, el código. Por otro lado, ahí en Cascade, abajo está Cloud. Cascade, cuando siente que algo no está funcionando bien, se puede comunicar directamente con Cloud y Cloud da su versión del código. Entonces, en cualquier momento hay cuatro agentes trabajando en la implementación del código para la implementación mecánica de la investigación y nada más uno de ellos es una persona. O sea, soy yo y los otros tres agentes este, son implementaciones de inteligencia artificial, lo cual es eh, muy, muy, muy eficiente, vertiginosamente eficiente, aumenta la eficiencia de la programación mecánica de los proyectos 1000 o 2000%, pero el problema es que cada código que escribe uno está siendo revisado por cuatro corporaciones distintas, ¿no? O por cuatro organizaciones distintas, dos de los cuales son corporaciones multinacionales mínimo. Entonces, ahí hay un problema de centralización, que era lo que hablábamos hace poco. Cada vez está más centralizada la implementación mecánica. Pero por otro lado, incluso si yo no tuviera ningún conocimiento sobre código programático, sobre Python, yo podría escribir
lo que necesito y irlo iterando a partir del lenguaje natural y tener una implementación mecánica bastante eh, eficiente o bastante decente, que es lo que llamamos ahora vibe coding, que siempre va a ser mejor saber qué dice el código que no saberlo, pero está removiendo hasta cierto punto estas brechas digitales que había en la utilización de lenguajes de programación. Entonces ya para no quitarles más el tiempo como reflexión final, me quedaría nada más con esta idea que hablábamos un poco al principio también, que los los grandes modelos de lenguaje fomentan una ecología de conocimiento basada en resultados. Si no es nada más que vayamos muy a prisa, sino que la misma ecología de conocimiento que están fomentando, como hacen que todo sea tan fácil, que todo vaya tan rápido, nos está generando una ansiedad por generar resultados constantemente, por innovar constantemente, y es un problema porque, a mi punto de vista, no estamos, la ciencia siempre ha fomentado una ecología de conocimiento basada en evidencias, ¿no? No en resultados. Entonces, nuestro deber como científicos mantener el rigor en el proceso como valor central del trabajo investigativo. Y estas pequeños avances que les traigo a platicar hoy han sido nuestros intentos precisamente por mantener el rigor en el proceso. Y sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Antonio. Sin duda, un tema por demás interesante, incluso seguramente hasta complejo para algunos compañeros que habrán visto y dirán, ahora, además de hacer investigación, me tengo que meter a codificar, a leer código, interpretar código, o si no lo hago en la lectura del código, por lo menos saber, poder entender estos conceptos de byte coding, ¿no? Y tener un asistente que me ayude, seguramente serán parte de las grandes preocupaciones. Sin embargo, tú nos los has puesto muy claro, muy didáctico, ¿no? En términos de lo que implica y hacia dónde nos lleva. Y pues creo que en lo que se animan nuestros colegas a abrir cámara, a lanzar sus preguntas, interrogantes para este conversatorio, a mí me gustaría ver dentro de estos múltiples desafíos éticos, Antonio, que presentan estas cuestiones metodológicas. Tú lo decías, ya algunos nos los ha compartido Gabriel en su momento en términos de sesgos, ¿no? En términos de ver cómo estamos haciendo la parte de la codificación y la decodificación, y si incluso estamos haciendo esa parte nosotros también en nuestro libro de código fuera de estos márgenes de sesgos culturales que pudiéramos tener en la interpretación, pues también las nuevas posibilidades que se abren con estas herramientas. Ahorita que nos platicabas el caso del doctor Cervantes, pues yo literal pensaba en proyectos como los que de pronto nos comparte Lech Manovic, ¿no? De Cultural Analysis, ¿no? De poder interpretar cosas que antes no veíamos, grandes estos volúmenes fuertes de información poderosos, el poder rastrear con este tipo de herramientas, tónicas que no podíamos identificar, ¿no? Digo, ahorita lo están haciendo a través de discurso textual, pero podría ser también a través de imágenes, ¿no? A través de los mismos videos, poder hacer decodificación simbólica, tonos, colores, texturas, formas de apropiación de estas formas del amor a través de otras cosas que no vemos, que son más bien de orden simbólico. Entonces, yo quizá mi primer pregunta vendría sobre eso, o sea, los nuevos desafíos que tú estás viendo en términos éticos a la hora de trabajar sobre todo con estas formas de volúmenes de información, nuevas herramientas, ¿no? Y otros sesgos que de pronto les está tocando ver que aparecen en la manera como estamos trabajando los investigadores. Es quizá como una primera pregunta para después hablar sobre esta parte de estas nuevas posibilidades de la investigación que potencia este tipo de herramientas. Sí, efectivamente. Y de hecho, en esta base de datos que generamos para Jesús, eh, la, una parte importante era cuando hicimos el crawling de recuperar todos los textos de las notas periodísticas, recuperar también las fotografías, porque partíamos de la idea de que las fotografías en las notas nupciales son igual o más importantes que el texto que haya escrito el periodista. Ujú. Entonces, incluso en este Label Studio que les comentaba, también tiene la posibilidad de codificación de imágenes.
Y bueno, desde el punto, hasta donde yo lo sé, en los modelos pagados todavía es un poco oneroso económicamente enviar 10,000, 15,000 imágenes para codificación, además de que no sabemos hasta cierto punto cómo se hace, pero sí está ahí la posibilidad, pero está ahí también un problema, que es el problema que yo le veo siempre a esto, que es muchas veces, y nos ha pasado, nos pasa incluso con Machine Learning, nos pasaba un poco antes de los modelos, que nosotros podemos codificar o entrenar un modelo que nos diga con casi 100% de precisión cuando una nota contiene esta característica o cuando un texto contiene esta característica, pero no, este proceso no nos permite saber cómo lo hizo. O sea, no sabemos qué criterios está utilizando porque son puras asociaciones estadísticas. Entonces, ahí es donde me causa a mí un problema el decir, bueno, yo tengo un sistema que puede encontrar fácilmente todas las notas que hablen de mujeres en los deportes. Nada, porque nada más con prueba y error estadísticamente encuentra la asociación y hay alguna cosa latente ahí abajo que se está visibilizando de manera estadística, pero si yo no sé cuál es, yo qué cuentas le voy a dar a los lectores, ¿no? O sea, ¿de qué manera lo puedo yo presentar como resultado científico si yo no sé no conozco todas las etapas del proceso? Y eso es ahí a mí un poco lo que me quita el sueño en este sentido. Y sobre todo, Antonio, porque ahorita lo que decías es, bueno, pues nosotros podemos estar programando y estar pudiendo generar conexiones entre APIs, estar construyendo diálogos entre los diferentes agentes para que puedan trabajar, pero el problema, como bien lo decías, es la tokenización, ¿no? Que de entrada, pues cada vez se está volviendo más caro, ¿no? El volumen de tokens que estamos trabajando, ustedes decían, pues estamos trabajando con varias herramientas, algunas de código abierto, pero aun cuando trabajes con código abierto, el utilizar los tokens para poder ponerlos a trabajar, pues tiene un costo, lo cual pues ya pareciera que para muchos de los investigadores, pues primero no hay cartera que resista, Ujú. ¿no? Este tipo de cuestiones es además de todo lo que ya veníamos invirtiendo en el proceso de investigación, pues ahora que se ve un desafío. Y el otro es, ya decías, la máquina puede hacer los qués, pero nos falta todavía los cómo, entender cómo lo está haciendo un poquito. No sé si ustedes ya empezaron a trabajar en generar en alguna gente que vaya haciendo, así como hoy lo hacen en los modos de Deep Research, los agentes explicándote el proceso de codificación y cómo llegaron a hacer lo que hicieron y a entender si han estado trabajando en alguno que pueda ayudarles a entender cómo hace lo que hace para hacer esta comprobación que tú dices. Fíjate que de hecho sí se puede. En el Observatorio Diario de Medianauta podemos nosotros pedirles, creo que estamos trabajando ahorita con O1 y O1 de entrada genera su propio monólogo interno que le puedes pedir que te lo envíe junto con la respuesta, pero ahí tenemos también una vez más los costos tanto de tiempo como de poder computacional es nosotros si lo vamos a hacer 1,000, 1,500 veces al día. No es lo mismo, incluso para la base de datos, ¿no? Si lo vamos a tener una base de datos unidimensional o bidimensional, que ahorita es una base de datos que pesa tal vez 68 megas, 150 megas, que para un archivo CSV todavía es manejable, pero porque los resultados que nosotros copiamos a esa base de datos son nada más respuestas numéricas, 0, 1, 1, 0, 1, así. Y si vamos a copiar todo el proceso mental para tener la evidencia, nosotros tuvimos que tomar la decisión de no guardarlo porque nos hace la base de datos tan pesada que ya no es factible trabajar con ella, al menos con nuestras computadoras, porque desgraciadamente estamos en educación pública, nuestras computadoras son computadoras que a duras penas trabajan con lo que hacemos. Entonces, si guardáramos esa información, o sea, esa es la cosa, tenemos acceso a la información, pero no tenemos la infraestructura tecnológica para utilizarla. No nos alcanza el poder computacional para guardar el monólogo interno del modelo. Entonces, pues lo tenemos que dejar ir. Sí, ¿no? Y como dices, pues este es un nuevo tema
ético incluso, ¿no? Porque te habla no solamente de justicias epistémicas, sino también de justicias en términos de infraestructuras para poder hacer proyectos de investigación y acceso realmente inclusivo para todos los investigadores a sus plataformas. Alex. Sí, muchas gracias. Pues nada, ¿no? Pues agradecerle a Antonio, como siempre, que comparta sus hallazgos, que comparta básicamente la creación, ¿no? De sus metodologías, ¿no? Que van siempre está a la vanguardia. Y a mí me gustaría rescatar algo que estuvo recalcando Antonio a lo largo de la presentación, que es uno de los grandes retos y de los problemas y de los temores, ¿no? Que se tiene cuando hacemos investigación, ya sea en formato tradicional o ya sea en formato ahora totalmente innovador y tecnológico, que es el rigor metodológico, ¿no? Yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Porque no solamente se trata del rigor metodológico de la investigación, sino que ahora es doblemente complicado, ¿no? Los papers, la parte de la metodología, ¿no? Porque si antes en sí mismo era muy complejo explicar todo el proceso metodológico, que era lo que más valoraban para la evaluación, ahora todavía es más crítico el análisis, ¿no? Y la recepción de estos documentos y esta preocupación que manifiesta Antonio, ¿no? Y es que es cierto, ¿no? Si algo se pierde rápido hoy en día en las investigaciones, sobre estos temas, pues es el rigor metodológico, ¿no? Es decir, si no los abordamos de manera correcta, y tú lo has mencionado muchas veces, Jorge, ¿no? Tenemos que acercarnos ya a estos temas, ¿no? Tenemos que acercarnos a los algoritmos, tenemos que perder el miedo al uso de la tecnología y entender que, pues, nuevos retos necesitan nuevas metodologías, ¿no? Y rescatar también en la parte metodológica algo que parece que no tendría razón de ser, pero tiene todo el sentido del mundo, que es la elaboración de los libros de códigos, ¿no? Para el análisis, manejo e interpretación de datos, porque ahí está la clave, siempre ha sido la clave del análisis de contenido, y hoy más que nunca, ¿no? Desde que se hace Big Data, los libros de código son fundamentales para eso, para evitar los sesgos, ¿no? O minimizarlos en su mayoría con respecto a las personas que te van a ayudar a codificar. Y también, pues esta parte que de repente la gente sigue pensando que porque se usa inteligencia artificial, se hace Big Data, se hacía Machine Learning, etcétera, etcétera, pues el manejo de los códigos y de la información era muy sencillo y sigue siendo artesanal, ¿no? Hay que limpiar, ¿no? manualmente la información para poder después darle la ingesta, ¿no? A los algoritmos para que vayan aprendiendo, ¿no? Y algo con lo que me gustaría cerrar es que me parece sumamente importante es esto, ¿no? Que dentro de todas las crisis, ¿no? que tenemos los investigadores, hoy tenemos una más, ¿no? que es la crisis de identidad de los métodos, ¿no? Los modelos que utilizábamos antes, porque los utilizamos para una forma o tenían una razón de ser, ¿no? Que eran medios tradicionales, probablemente, análisis tradicionales. Y hoy quieres seguir utilizando, eres experto en análisis de contenido como Antonio, y dices, pues ahí, ¿dónde está? Entras en una crisis, ¿no? Porque hasta dónde el conocimiento tradicional me permite implementarlo, ¿no? En estas nuevas plataformas que como Antonio lo planteó hoy, sí se puede hacer, ¿no? Pero pues otra vez tiene las implicaciones de aprender, reaprender, ¿no? Reestructurar y ya lo decía Bourdieu, ¿no? Nos enfrentamos una vez más a una ruptura, ¿no? Una ruptura conceptual, estructural de pensamiento y tenemos que seguir adelante, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por tus comentarios, Antonio. No, muchas gracias, Alex. Y sí, efectivamente, es un, es un gran problema porque esa es la cosa, el manual se tiene que hacer a mano, lo tenemos que hacer, y esa es el alma del análisis de contenido. O sea, independientemente de quién haga la codificación, el manual es donde está la verdadera metodología. Y algo que precisamente lo que mencionas, la limpieza de las bases de datos, es algo que a pesar de que le he intentado mucho, eh, sigo sin poder hacer que funcione con un modelo con un LLM. O sea, no, hasta cierto punto la base de datos se sigue limpiando de manera artesanal porque no he encontrado un método que nos permita, y vaya que sería algo que nos aligeraría mucho la vida, pero esa es una de las cosas en las que todavía no hallamos cómo hacer que funcione. Y en cuanto a lo de la metodología innovadora, también es algo a lo que nos hemos enfrentado últimamente, es que, por ejemplo, para las revisiones por pares, batallamos mucho con los capítulos metodológicos porque mucha gente no nos entiende, o sea, no entiende lo que estamos escribiendo, no entiende cómo se llevó a cabo el proceso. Y
hasta cierto punto, pues sí, y es algo completamente comprensible, hay cierta reticencia o cierto miedo a las metodologías que incorporan inteligencia artificial, porque es, oye, espérame, no estoy seguro de que sea muy riguroso implementarlas todavía. Entonces, hasta cierto punto batallamos un poco también con eso, pero pues así se batalla con las metodologías eh, ad hoc, o cuando alguien inventa hasta cierto punto su propia metodología, pues siempre está la posibilidad de que la gente no esté de acuerdo, ¿no? O sea, y que te digan, estás mal, o estás inventando, regrésate y vuélvelo a hacer. Sí, y el otro tema ahora va a ser, y me parece, y no sé qué piense Jorge también al respecto, que tú lo acabas de plantear, ahora ya no se trata de qué investigación haces y de qué metodología haces, sino quién te evalúa, ¿no? ¿Sí me explico? Exacto. Que es otro reto, ¿no? Ahora, ¿quién te evalúa en estos temas, ¿no? Porque tú trabajas la metodología, implementas, innovas, creas, pruebas, mandas todo el proceso y como lo acabas de decir, no te entienden, ¿no? Sí. Sí, Y no solamente eso, Alex y Antonio, yo fíjate que ahorita me quedaba pensando un poco sobre esto que bien contaba Antonio, ¿no? De todo lo que nos dio el día de hoy fue una masterclass de cómo generar una ruta, por ejemplo, de metodológica asistida con inteligencia artificial. Pero por el otro lado, de pronto llegas y dices, ¿qué pareciera que es lo valioso dentro de las investigaciones que mandamos a veces a los papers? Es el resultado, los hallazgos y nada más la verificación metodológica para ver si lo que lograste encontrar se puede validar y repetir con la misma metodología en otro tipo de estudios. Y ahora que vemos lo que nos presentó Antonio, dices, es que yo no sé qué es lo más importante, si el resultado o el proceso, Eso, ¿no? claro. Porque aquí está la disrupción metodológica, o sea, como bien lo decías, ¿no? O sea, el haber entendido una nueva ruta, un nuevo patrón, el haber generado nuevas formas de codificación, de generar conectores entre las APIs, todo, dices, ese trabajo artesanal es un poco como lo que nos ocurre en las artes plásticas, ¿no? ¿Qué importa la escultura? Que aprenda un alumno a hacer la escultura, que aprenda el proceso, que vea cómo se modificó para que él pueda dominarlo y después generar otra escultura o quedarnos con el resultado de la escultura final. Y decir, ah, mira, esta es una gran escultura, pero ¿por qué? Decía Antonio, ¿no? Explícame el por qué, no lo sé. Oye, ¿y qué es lo que nos pasa con los evaluadores y los pares, no? Explícame por qué puede ser, pues no, no lo entiendo, no termino de captar qué fue lo que hicieron, cómo lo procesaron. Entonces, esto implica otras nuevas formas de evaluar la ciencia, de trabajar en ciencia, de construir con la ciencia y de preguntarnos qué nos importa más ahorita, si los resultados o los procesos, o en un futuro las dos cosas cuando ya logremos captarlas. Pero no sé cómo lo ves tú, Antonio. sí, no, efectivamente, sin duda es, y también está el problema que luego a mí me pasa, que a veces me emociona más, por lo mismo que me gusta en estos temas, me emociona más cómo le voy a hacer para lograrlo que el resultado mismo, y cae uno también en el problema del formalismo, de que me interesa más la forma que el fondo de la investigación. Pero yo también en ese sentido, yo la manera como me deslindo un poco de eso es que yo soy como a mí lo que me interesa en este momento es el proceso de cómo se logra. O sea, llegan los investigadores con un problema y me dicen, yo quisiera investigar esto, ¿no? Ah, pues déjame ver cómo le hacemos. Entonces, los resultados a mí hasta cierto punto, ahorita no son mi, mi asunto, porque soy el responsable técnico, ¿no? Entonces, el resultado, pues ya es el resultado de cada investigador. Y yo me ocupo del proceso, y yo, claro que yo tengo mis propias investigaciones donde tengo mis propios resultados, pero de esa manera lo he logrado porque sí era un asunto importante para mí, porque siempre me ha interesado más el proceso que la investigación, que el Claro. resultado como tal. Ya cuando estoy elaborando resultados, ya se me pasó la emoción de la investigación. Y de esa manera yo encontré mi lugar. Les dije, ¿saben qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de la responsabilidad mecánica, yo me ocupo de la metodología, y vienen con los problemas, o sea, vengan con los problemas, me dicen, yo quiero investigar esto, vemos cómo le hacemos, y yo lo trabajo de esa manera, y así de esa manera yo me minimizo un poco esa debilidad que tengo de ser muy formalista en ese sentido. No, pero fíjate, y ahora que lo decías, porque tú lo mencionabas en un aspecto quizá técnico, pero uno lo ve y dice, pues realmente detrás de lo que estás planteando hay una arquitectura analítica, de procesos lógicos, porque no es solamente, como dices tú, el cómo hago que se conecte A con B o cómo se resuelve el problema, sino más bien
cuáles son los procesos lógicos por los cuales tendría que pasar un sistema para emular de alguna manera esta parte que ocurre en el cerebro en el términos de lo que hacíamos antes en modo análogo en los procesamientos de la información, la codificación, decodificación, construcción, el estar haciendo los análisis, pero ahora asistido por este tipo. Entonces, implica otra, nuevamente, otra competencia, otra habilidad, otro saber que no estaba como en el registro, Antonio, y que a veces también se pierde en la discusión cuando hablamos de estos temas, porque se minimiza el trabajo como diciendo, pues es que lo hizo el prompt, no, pero es que no lo hizo el prompt, no, es que no lo hizo nada más la herramienta, o sea, el trabajo que tú hoy nos pusiste, pues es como literal, decían, oye, ¿cómo resuelves este problema? Y todo lo que pasó por el cerebro de Antonio para decir, tengo 10 alternativas, me voy por la alternativa uno y la puedo conectar con esto, y si esto no me funciona, me voy a migrar a otro software, me voy a migrar a otra API, voy a construir otro sistema, pues no era lo que estaba en el registro tradicional de los metodólogos, de los investigadores, y como bien dice Alex, pues nos pone a temblar porque habla de una nueva identidad sobre la construcción del trabajo de los investigadores y de los equipos que se arman para poder tener pues estas respuestas y soluciones ante problemas sociales que además son todavía más complejos cuando los ponemos, ¿no? Claro. Sí, así es. Pues muy interesante lo que nos has planteado. Veo que todavía no se animan por acá nuestros colegas, Alex, ni en las redes sociales, ni por acá. Sin embargo, creo que hay muchos desafíos que nos presentas, Antonio. ¿Y ustedes por dónde vislumbran que pudiera venirse parte del cambio, Antonio? Yo sé que, como dices, movernos y hacer predicción es muy complicado, pero sí podemos ver tendencia en la investigación a partir de los ejercicios que tú nos has presentado, de las novedades que estamos viendo, de las primeras versiones que incluso nos presentan a lo que están haciendo ahora ustedes mismos, pues han visto que se ha hecho un brinco cuántico, ¿no? Decías antes trabajamos con una gente, hoy pues, nos mostraste una panorámica, ¿no? Casi como de vendedor de Tupperware, ¿no? Donde nos sacaste, miren todo lo que tenemos a la mano para poder Sí. hacer hoy día proyectos de investigación de esta naturaleza. ¿Por dónde crees que se va a venir un poco para quienes están queriendo meter a estos terrenos e irse preparando? Híjole, esa sí que es la pregunta de los 64,000. Es imposible saber qué va a salir la próxima semana. Yo en ese sentido mi filosofía es muy pragmática también por autodisciplina de decir, a ver, se puede hacer mil cosas, ¿no? Se puede hacer una cantidad inmensa de cosas. Sin embargo, el observatorio, nuestros proyectos, ¿qué necesitan en este momento, ¿no? Y si necesitamos, a lo mejor se puede hacer una cosa, se pueden publicar gráficas a internet todos los días, sí, ok, pero necesitamos eso, a lo mejor no lo necesitamos, es algo que estaría padre, pero no lo necesitamos en este momento. Entonces yo en ese sentido me limito mucho de lo que se necesita para cada proyecto y hasta ahí precisamente para no abrumarme con la cantidad de innovación increíble que existe todos los días. Justo estaba este, escuchando que la gente que tiene contratado el programa Pro de ChatGPT, que yo tengo nada más el Plus, bueno, no sé cuál es cuál, pero el de $200 tiene agentes que entregan reportes. Automáticamente entregan reportes diarios de cada uno de los intereses del usuario. Porque aparte no sé si usan mucho ChatGPT, si le han preguntado alguna vez, ChatGPT, ¿qué sabe sobre mí? Tiene ya tiene super cachado todos los intereses del usuario y en la plataforma de $200 entrega ya reportes de noticias, de artículos publicados, de todas estas, que es algo que pues ya es un poco sobrecogedor, abruma hasta cierto punto. Ahorita, por ejemplo, mi interés a futuro, en el futuro inmediato del Observatorio de Medianauta es precisamente las computadoras con las que estamos trabajando. Son computadoras, digo, más allá de mi computadora personal, es una buena computadora, pero las computadoras que utilizamos para el proyecto son computadoras que funcionan bien
para lo que hacen, pero vamos, no van a durar mucho, no van a ser eficientes durante mucho tiempo. Entonces estamos trabajando en migrar a GitHub o a... ahorita ya hay varias posibilidades de manera que todo el sistema funcione en la red, que funcione en la nube, como le diría en un momento, que la nube ya sabemos que es un ejercicio mental, porque en realidad son computadoras que están en algún lado, pero que funcione en un servidor y nosotros no tener que estar dependiendo de la infraestructura de equipo que tenemos en la facultad para que funcione. Y esto, pues, esto lo ha permitido hasta cierto punto el hecho de que todas las grandes corporaciones que están en la carrera de inteligencia artificial gastan cientos de millones de dólares al día en poner granjas de servidores inmensas en todos lados para entrenar sus modelos, lo cual ha permitido que tengamos hasta cierto punto una gran democratización del poder de procesamiento y cualquier persona pueda acceder a tener un sistema automático de procesamiento de datos en el servidor sin que incluso nos haga, nos cueste el servicio. Entonces, en este momento creo que vamos hasta empezar a migrar de el procesamiento en la computadora del investigador al procesamiento server side, o sea, el procesamiento en el servidor. Creo que eso es lo que se viene relativamente fuerte en los próximos meses. Y por ahí les dirías que se vayan preparando a nuestros colegas y futuros investigadores también. Sí, yo mismo no sé cómo hacerlo y me estoy educando en este momento, me estoy entrenando precisamente para poder trabajar con servidores a distancia, que es algo que a mí la verdad no me emociona mucho porque me gusta tener los datos en físico en un lugar. Claro. Y esto de que los datos estén dispersos por ahí no me hace mucha ilusión, la verdad. Genera más incertidumbre. Y como dices, pues ahí viene una nueva área también de desarrollo, ¿no? Empezar a hacer gestión y estrategia de data, ¿no? Cómo puede hacer la parte de gobernanza, aprender a curar data, generar datasets, data lakes y empezar a entrenar también estos modelos para que después podamos hacer las interconexiones e interoperabilidades. Mi queridísimo Alex. Sí, me parece que pues, el reto es muy grande, ¿no? Y así me parece que es sumamente interesante que se estén tocando estos temas recurrentemente y ahora, por ejemplo, en este espacio, ¿no? Que toda la temporada lo habíamos platicado, forma parte de esta tendencia de inteligencia artificial, pero sobre todo, lo que acaba de decir Antonio es sumamente importante, ¿no? Porque no es nuevo en realidad, porque cuando hacías Big Data, ese era el mayor problema, ¿no? Cuando te decían, ok, ¿quieres aprender a hacer Big Data? Sí. Te voy a decir qué necesitas primero técnicamente, ¿no? Y después ya vemos si puedes hacer Big Data, ¿no? Entonces, pues, a veces ocurría que llegabas y te decía, y llegabas al centro de investigación y te decían, a ver, ¿qué computadora tienes? Sacabas tu computadora de uso cotidiano y te decían, esto no sirve para hacer Big Data, ¿no? Ni siquiera Mm. en tu propia computadora. Necesitas una computadora de tales características, de tal procesador, ¿no? Tal capacidad, etcétera, etcétera. Y de repente decías, bueno, y lo acaba de decir Antonio bien, ¿no? Opción uno, los que tuvimos la fortuna que nos otra en la institución de la computadora, bueno, tenías opción 2 desembolsa en aquel momento a lo mejor 40 50 mil pesos. Hoy, pues a lo mejor tenemos que estar hablando de 60 70 dependiendo, ¿no? Y eso para que medianamente puedas hacer el procesamiento de datos, ¿no? Y lo que es sumamente complicado es lo que dice Antonio, ¿no? A la larga, pues yo creo que financieramente es poco menos que imposible que un investigador pueda, ¿no? Subsanar su, su equipo técnico, ¿no? Y que lo esté actualizando y sí, el gran reto ahora es esto, ¿no? Es empezar a utilizar este, eh, las tecnologías a distancia, ¿no? Para poder hacer tu trabajo, ¿no? Tu manejo de datos, ¿no? Es decir, es sumamente complejo, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, y como Antonio lo ha hecho en los últimos 10 años, me parece que él lo resolverá antes que nosotros y ya nos irá diciendo cómo lo fue trabajando, ¿no? Sí, es algo muy complejo y sobre todo ahorita cada vez, como les decía, se está centralizando mucho el manejo de la tecnología y por lo mismo se están encareciendo los procesadores, se está haciendo más barato el tiempo en servidor, pero porque todos los servidores se están utilizando para esto. Ujú. Y además, algo que nos estábamos
que algo que ha cambiado importantemente en el panorama, sobre todo de Big Data, desde que yo estoy trabajando en esto, es que se están cerrando los cotos de conocimiento mucho. O sea, Ujú, teníamos un observatorio de Twitter que duró varios años. El observatorio de Twitter tuvo que cerrar porque Elon Musk le cerró la llave del API y ya no permitió que accediéramos a la información. Cada vez Google se está dando más cuenta de lo crucial que es YouTube para ellos como información para entrenar a su modelo de generación de video. Entonces cada vez permite menos acceso al video porque para ellos no es tanto el acceso que nos den a nosotros, sino que para darnos acceso a nosotros le tienen que dar acceso a su competencia, o sea, a Grok, a OpenAI para que entrenen Ujú. sobre el modelo. Y cada vez que le picamos a los nuevos términos de servicio, cada vez hay más párrafos sobre el hecho de que todo el contenido de la red social es propiedad intelectual de la misma red social y que no Ujú. se puede utilizar para ningún otro tipo de procesamiento. Entonces, esta idea de que los datos son oro para estos modelos de entrenamiento nos afecta a nosotros también, porque cada vez vamos a tener menos acceso directo a datos, porque los están monetizando cada vez más. claro, Sí, y tú lo acabas de decir, Antonio, o sea, porque además no solamente lucran dándote la herramienta, sino lucran también con tu propio dato, porque tú lo subes, aunque estás pagando la tokenización, pues le estás claro. sirviendo para entrenar al motor general, aunque ellos te digan que no, pues no tenemos la garantía, ¿no? De saber cómo y hasta dónde realmente usaron nuestra data, qué no usaron de nuestra data, aunque ellos te dicen y perjuran que no lo utilizaron en este modo, porque por eso te dieron un acceso preferencial por haber pagado, pero al final tu data sirvió para entrenar. Y la conexión, Bueno, la API lo está dejando en claro, ¿no? Y esta es la cosa del modelo multiagente de programación que tenemos ahorita, hay cuatro inteligencias artificiales programando al mismo tiempo con nosotros. Las cuatro se están quedando con todo el código. Y si Claro, encuentran algo interesante, se lo van a llevar sin avisar, sin decir agua va, ya va a estar eh, interiorizado en sus modelos. sí. Y el problema es que uno luego de pronto nos vamos con la idea de que al pensar también colegas, ¿no? Me ha tocado que dicen, es que como trabajamos con código abierto, sí, trabajas con código abierto en términos de poder modificar el código con lo que estás trabajando, pero no necesariamente estamos hablando de modelo de gratuidad, que también esa es la otra, ¿no? Porque finalmente, pues tú lo has visto ahorita, ¿no? El mismo ChatGPT te da la versión CS20 y la 120, ¿no? Para poder trabajar con código abierto directamente en tu computadora, el mismo Grok, ¿no? Gemini Enterprise ahora te permite trabajar con código abierto también desde tu equipo, la gente de DeepSeek, pero no es gratis. O sea, te dan el código, pero tienes que pagar cuando empiezas a tokenizar. E así es. incluso el mismo DeepSeek que decimos mucho que es de código abierto y que es la alternativa, no es, DeepSeek no es, decimos que es de código abierto, pero no es de código abierto, es de nodos abiertos en todo caso. O sea, se puede abrir y ver cómo funcionan los nodos, pero el código no es código abierto, es propiedad intelectual de su compañía. Claro. Sí, entonces pues ahí están grandes temas que sin duda nos has puesto en la mesa, Antonio, siempre un gusto escucharte porque de verdad pues haces que quienes nos estamos metiendo en eso empiece a volarnos la cabeza en términos de, uff, reto, Mm. desafío, cómo vamos a librarla y así como tú lo acabas de decir, nos metes un reto más para ver cómo lo vamos a tratar de resolver, pues creo que seguramente muchos de los que nos han estado siguiendo esta mañana pues estarán viendo y yo cómo resolvería y yo cómo lo movería y qué Ya nos estaríamos escuchamos, trabajando, Jorge. cómo podríamos estarle sumando para construir desde ahí. Claro que sí. Sí, sí. Alex, te nos congelaste por ahí. Sí, ya Ah, quedó. así es. Pero bueno, pues Alex, tenemos algo para nuestro querido Antonio Corona, como siempre. Sí, nada más que Antonio me dio chance de dejar de compartir para que yo pueda compartir. Ah, sí, permíteme. Ah, sí, acá ya le dejamos. Perfecto. Y a ver si sale a Listo. la primera, porque ya ves que Sí, aprovecho para leer el comentario de Carlos Cordero, que por aquí también había dicho, excelente compartir avances y desarrollo, sobre todo en contextos de incertidumbre, como bien lo estás comentando, todo un reto para tratar desde el tema de los análisis de contenidos apropiadamente. Muchísimas gracias, Carlos, por tu comentario para Antonio Corona.
por ahí. Y bueno, pues aquí tenemos efectivamente pues este reconocimiento, doctor Antonio Corona, por haber participado en este webinar incorporando los largos modelos de lenguaje en el análisis de contenido, confiabilidad y rigor metodológico, hoy 14 de octubre del 2025, firmado por nosotros por parte del Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación. Muchísimas gracias, Antonio, y siempre un honor tenerte aquí en esta tu casa. No, hombre, al contrario, un honor estar con ustedes. Muchas Gracias. gracias. Y bueno, pues mi queridísimo Alex, ¿qué tenemos próxima semana? A ver, presúmenos, que vamos a dialogar también para Seguimos que con quienes estos nos... temas y dame un segundo nada más porque ya ves que para que no salga de la lista del súper. Sí. Y si sale, por lo menos que digan que te la hizo la inteligencia artificial. Exactamente, que la hizo ChatGPT. Que tu asistente ya digital ya la está. Exactamente. Ahí Ya sabe está. qué necesito. Pues nada, tenemos eh, al doctor, al querido doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado, coordinador de la licenciatura en comunicación de la Facultad de Comunicación de nuestra universidad, que nos va a hablar de prompts y lenguaje, un reflejo de nuestro pensamiento. Esto Así será el es. próximo 21. Pues un tema también igual fascinante, no hemos insistido mucho, sí, justo el lenguaje es lo que está en el corazón de todos estos modelos y sobre los cuales se construye la inteligencia artificial. ¿Qué pasa, no? Cuando se empieza a vaciar de sentido el lenguaje, ¿qué pasa cuando se empieza a complejizar el sentido también a partir de lo que estamos trabajando en ello? Entonces, seguramente ahí con el doctor Luis Felipe Ramírez vamos a poder seguir explorando lenguaje, comunicación, prompts y la parte de la inteligencia artificial. Pues sin duda, pues un gran tema que vamos a tener por ahí. Nuevamente, gracias a todas y todos los que estuvieron acompañándonos el día de hoy, gracias a los que estuvieron en las redes sociodigitales y pues nosotros nos escuchamos y nos vemos próxima semana, mismo enlace, mismo espacio, mismas redes sociodigitales. Mi queridísimo Alex. Muchas gracias, querido Jorge, y muchas gracias a nuestra querida audiencia. Y los esperamos para seguir dialogando y discutiendo, ¿no? Sobre estos objetos culturales no identificados que están presentes y que no nos queda más que entrarle, ¿no? De la mejor Así manera. es, mi queridísimo Alex, pues a seguir librando el peligro de la investigación. Cuídate. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.